La búsqueda del tesoro de Oak Island se ha prolongado durante casi 2 siglos y cuarto, una persecución implacable que ha consumido a generaciones con su promesa de secretos enterrados en las profundidades de la Tierra. Sin embargo, lo que se desarrolla en Season 13, Episodio 18, se siente diferente, más intenso, más peligroso, y tal vez más cerca que nunca de una verdad que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Rick Lagina y su equipo se ven ahora atraídos hacia un punto situado directamente bajo el Garden Shaft, un lugar en el que las exploraciones previas y los datos de perforación han insinuado algo inusual, algo que se niega a ser explicado como una mera formación natural. No se trata de una excavación más, es el mismo terreno en el que ya se han invertido más de $10 millones en excavaciones y con cada capa que se retira el misterio solo parece profundizarse en lugar de desvanecerse. A una profundidad que oscila entre los 20 y los 30 metros, el equipo ya no se limita a excavar, sino que se enfrenta a la inmensa presión de la propia tierra, un suelo inestable saturado de agua e implacable por naturaleza, en el que el más mínimo error de cálculo puede desencadenar un derrumbe catastrófico. Para combatirlo se han instalado enormes carcasas de acero, potentes bombas que funcionan sin pausa, y cada movimiento se controla cuidadosamente con instrumentos de precisión. Incluso con estas salvaguardias, el coste de cada hora que pasa se eleva a miles, convirtiendo cada decisión en una apuesta de alto riesgo, en la que el riesgo y la recompensa están inseparablemente entrelazados. La tensión aumenta cuando los sensores subterráneos y las muestras de perforación empiezan a revelar anomalías que desafían las expectativas. Bajo la superficie yace una zona densa estructurada de un modo que parece casi deliberado, con líneas que parecen demasiado rectas, demasiado organizadas para ser obra de la naturaleza por sí solas. Algunos expertos han empezado a especular con que si esta formación está realmente hecha por el hombre, su importancia histórica podría superar los $100 millones de valor. Sin embargo, para llegar a ella, hay que profundizar aún más, y con cada pie adicional, los peligros se multiplican: inundaciones, corrimientos de tierra, y la amenaza siempre presente de que el pozo ceda sin previo aviso. Para los amantes de los descubrimientos de alto riesgo y del encanto de los tesoros ocultos, este momento representa la esencia misma del misterio de Oak Island. Lo que hay debajo podría redefinir más de 200 años de especulación, transformando la leyenda en realidad. La búsqueda en sí no es nueva, pero la escala y la ambición de lo que Rick Lagina y Marty Lagina están intentando en la tercera temporada marca un punto de inflexión sin precedentes. La operación Garden Shaft se erige como la empresa más peligrosa y costosa hasta la fecha, impulsada por datos que apuntan constantemente hacia algo antinatural oculto bajo tierra. Este lugar ha estado marcado durante mucho tiempo por lecturas extrañas detectadas mediante radar de penetración en el suelo y tecnologías de perforación que sugerían repetidamente la presencia de algo maquinado bajo el suelo. Es esta anomalía persistente la que obligó al equipo a centrar sus esfuerzos aquí, a comprometerse plenamente, a pesar de los inmensos riesgos financieros y físicos que implicaba. La construcción del pozo requirió paredes reforzadas, un pesado revestimiento de acero y avanzados sistemas de bombeo, con más de $10 millones ya invertidos antes incluso de que comenzara el verdadero descenso. Cada día que sigue añade miles más en gastos, desde maquinaria hasta mano de obra, todo ello en busca de una respuesta que sigue estando fuera de nuestro alcance. A medida que avanza la excavación, la atmósfera se vuelve más pesada, cargada de una mezcla de expectación e inquietud. Cada paso que dan hacia abajo les acerca más a un posible descubrimiento, pero también los hunde más en el peligro. El suelo amenaza con desplazarse. El agua se filtra por grietas invisibles, y la posibilidad de un derrumbe repentino se cierne constantemente sobre la operación. A pesar de ello, los hermanos Lagina siguen adelante, impulsados por la convicción de que si Oak Island guarda un secreto de verdadera importancia, debe de encontrarse en algún lugar de esta misma zona. Los datos siguen reforzando su convicción. Los escáneres sugieren repetidamente la existencia de una estructura bajo la superficie, algo distinto del entorno natural circundante. Si resulta ser una cámara oculta,
o una construcción de ingeniería, su valor, histórico-cultural y tal vez incluso material, podría ascender a cientos de millones. Sin embargo, cuanto más profundizan, más volátiles se vuelven las condiciones. A unos 90 pies, la situación cambia drásticamente, ya que la presión del suelo se intensifica, y el suelo rico en agua se vuelve cada vez más inestable, convirtiendo cada movimiento en un riesgo calculado. La infiltración de agua pronto se convierte en una de las mayores amenazas. Lo que comienza como una leve humedad se intensifica gradualmente, convirtiéndose en una intrusión constante que amenaza con desbordar el pozo. En cuestión de horas, el volumen aumenta, planteando la alarmante posibilidad de que toda la excavación pueda ser tragada por el lodo y los escombros si no se controla el flujo. La historia ha demostrado que Oak Island no perdona en este sentido, con operaciones anteriores interrumpidas bruscamente por inundaciones repentinas. Plenamente consciente de esto, el equipo responde rápidamente bajando pesados revestimientos de acero para reforzar la estructura, mientras que las bombas industriales trabajan sin descanso para eliminar el agua entrante. Por encima del suelo, los sistemas de control rastrean cada fluctuación en la presión y el nivel del agua, asegurando que ningún cambio pase desapercibido. Incluso con estas precauciones, la operación sigue siendo agotadora desde el punto de vista económico y emocional. Los costes diarios se elevan a entre $40,000 y $50,000, una inversión asombrosa que subraya la magnitud de lo que está en juego. Sin embargo, para Rick Lagina y su equipo, detenerse no es una opción. Con cada día que pasa y cada metro de profundidad adicional, las pruebas se hacen más sólidas, lo que sugiere que pueden estar más cerca que nunca de descubrir una pista que ha eludido a los buscadores durante más de 2 siglos. La tecnología moderna desempeña ahora un papel crucial en la orientación de sus esfuerzos. El radar de penetración en el terreno, los sensores de perforación avanzados y los escáneres de densidad trabajan juntos para esbozar una imagen más clara de lo que se oculta bajo tierra. Cuando empiezan a surgir nuevos datos, traen consigo una oleada de asombro. Los escáneres revelan una zona densa diferente a todo lo que la rodea, con patrones que parecen estructurados e intencionados. A diferencia de las formaciones rocosas naturales, que tienden a ser irregulares y caóticas, esta formación muestra alineación, líneas rectas que insinúan un diseño más que una coincidencia. Algunas lecturas sugieren incluso la presencia de un espacio hueco, un vacío que podría significar una cámara oculta bajo capas de tierra. Reconociendo la importancia de estos hallazgos, Rick Lagina comparte rápidamente los datos con expertos de múltiples disciplinas. Los geólogos e ingenieros, al revisar la información, expresan su genuina sorpresa. Su análisis sugiere que si los patrones son exactos, podrían apuntar a una estructura hecha por el hombre o a una cámara oculta. Aunque pistas similares han aparecido en el pasado, lo que diferencia a este descubrimiento es su consistencia. Una y otra vez los datos cuentan la misma historia, señalando la misma ubicación a unos 90 pies bajo la superficie. La posibilidad de que haya una estructura sólida enterrada bajo la isla, distinta del entorno natural que la rodea, parece más tangible que nunca. De confirmarse este descubrimiento, no solo tendría un inmenso valor histórico, sino que podría redefinir todo lo que se sabe sobre Oak Island. A medida que avanza la excavación, la expectación se vuelve casi abrumadora, impulsada por la creencia de que están al borde de algo extraordinario. Al mismo tiempo, las pruebas físicas que surgen del suelo empiezan a añadir otra capa al misterio. Al principio, el equipo solo encuentra materiales conocidos, tierra, piedras y fragmentos de madera encharcada, restos habituales en excavaciones anteriores. Pero entonces, algo cambia. Durante una fase de la excavación, empiezan a salir a la superficie fragmentos de madera antigua que no se parecen a nada visto antes. Una vez limpia la madera, revela bordes sorprendentemente precisos, cortados en líneas rectas, como si hubieran sido moldeados por herramientas o maquinaria y no por fuerzas naturales. Algunas de estas vigas parecen extraordinariamente robustas, lo que sugiere que en su día formaron parte de una estructura mayor, tal vez diseñada para sostener algo oculto en las profundidades. El descubrimiento plantea más preguntas que respuestas, intensificando la sensación de que se están descubriendo rastros de actividad humana deliberada.
Poco después también se hallaron pequeñas piezas de metal incrustadas en el suelo, lo que añade otra capa de intriga. Cada nuevo objeto, cada fragmento sacado a la luz, parece una pieza de un rompecabezas mucho mayor, uno que ha esperado siglos a ser resuelto y que por fin puede estar a punto de revelar sus secretos. Estaban oxidadas, pero su forma parecía sugerir que formaban parte de antiguos herrajes o accesorios de construcción. El equipo separó inmediatamente estas piezas y decidió mostrárselas a los expertos. Rick Lagina dijo en ese momento que si esta madera y este metal eran realmente obra del hombre, significaba que algo estaba claro. Alguien había construido algo bajo Oak Island hacía siglos, y si existía una estructura de ingeniería debajo, no podía ser simplemente un túnel o un sistema de apoyo. También podría formar parte de un espacio oculto, una cámara o una bóveda. Los historiadores creen que en el siglo XVII o XVIII se realizaron obras importantes en Oak Island. Si estas vigas de madera resultan ser de la misma época, este descubrimiento podría cambiar el rumbo de este misterio. A medida que se profundizaba en la excavación del pozo del jardín, el equipo se enfrentaba a algo más que barro y rocas. El verdadero temor era el misterio más antiguo y peligroso de Oak Island, los túneles de inundación. Y esta es la teoría que ha paralizado todas las excavaciones importantes de la isla durante casi 200 años. A lo largo de los años de historia de Oak Island, justo cuando los exploradores se acercaban al fondo, una repentina oleada de agua inundaba toda la fosa. Los registros antiguos muestran que varias excavaciones en el 1800 tuvieron que detenerse por completo por esta misma razón. En aquella época la gente no podía entender de dónde venía el agua de repente. Más tarde, algunos investigadores teorizaron que alguien había creado deliberadamente un complejo sistema de túneles de inundación bajo tierra. Según esta teoría, se excavaron túneles desde la orilla del mar de Oak Island que podrían estar conectados directamente con el Pozo del Dinero o con pozos cercanos. A medida que se cavaba más hondo, el agua del mar inundaba rápidamente estos túneles, sumergiendo toda la excavación. Por eso algunos expertos la califican de la trampa subterránea más astuta de la historia. Pero la excavación del Pozo del Jardín había llegado muy cerca de la misma zona donde antes se habían encontrado indicios de un túnel de inundación, por lo que algunos ingenieros y geólogos del equipo temían que esta nueva estructura formara parte del mismo sistema antiguo. De ser así, un movimiento de excavación erróneo podría inundar todo el pozo. Por eso el equipo procedió esta vez con extrema precaución. Potentes bombas industriales, sensores de control del agua y manómetros vigilaban constantemente las condiciones subterráneas. Sin embargo, el peligro no se eliminó por completo. El sistema de suelo y agua de Oak Island es tan complejo que a veces miles de litros de agua pueden entrar en el pozo en cuestión de minutos. Rick Lagina advirtió claramente al equipo de que si se encontraba algún indicio de túnel inundado, la excavación se detendría de inmediato, porque un error en esta fase podría poner en peligro no solo las máquinas, sino también a las personas que trabajan debajo. Pero a pesar de ello, la excavación no pudo detenerse. Porque si realmente resulta ser parte de un sistema de túneles de inundación, significaría que bajo Oak Island existe una red subterránea diseñada hace siglos. Y si es así, no se trata solo de un sistema de trampas. A medida que seguían apareciendo nuevos hallazgos durante la excavación del Pozo del Jardín, Rick Lagina y Marty Lagina se dieron cuenta de que la sola opinión del equipo de excavación no sería suficiente. Se necesitaban expertos para comprender el verdadero significado de los fragmentos de madera, las piezas de metal y las inusuales muestras de perforación que estaban descubriendo bajo tierra. Así que el equipo decidió recurrir a expertos externos, arqueólogos y geólogos, especializados en comprender antiguas estructuras subterráneas y construcciones históricas. En pocos días varios especialistas llegaron al yacimiento. Lo primero que se les presentó fueron testigos de perforación y muestras de suelo extraídas de una profundidad aproximada de entre 80 y 90 pies. Cuando los geólogos examinaron de cerca estas muestras, enseguida notaron algo diferente. Las capas de suelo no seguían su patrón natural normal. Algunas capas parecían haber sido alteradas por antiguas excavaciones o estructuras de ingeniería,
A continuación, los arqueólogos empezaron a examinar los trozos de madera que habían encontrado durante la excavación. Cuando se limpiaron las vigas y se examinó su forma, varios expertos llegaron a la conclusión de que no se trataba de trozos de árboles rotos al uso, sino que presentaban claras marcas de corte y bordes rectos, como si hubieran sido tallados con una herramienta, lo que significaba claramente que la madera había formado parte de una estructura. Entonces surgió la teoría más interesante. Algunos historiadores y arqueólogos creían que el estilo y el patrón de corte de estas vigas podrían estar relacionados con la ingeniería del siglo XVII o XVIII, que era la forma en que se construían los túneles subterráneos y las estructuras de soporte de madera en Europa y Norteamérica en aquella época. Si esta hipótesis resulta correcta, significaría que lo que hay bajo Oak Island podría tener al menos 300 años de antigüedad. Esto avivó aún más el entusiasmo del equipo, ya que si se trata realmente de una estructura de ingeniería de esa época, significa que alguien llevó a cabo excavaciones exhaustivas y planificadas en esta isla hace mucho tiempo, y que tal esfuerzo se habría puesto en marcha por una única razón: esconder algo extremadamente valioso. Ahora la cuestión era aún mayor que antes. Cuando la excavación del Garden Shaft alcanzaba una profundidad aproximada de 90 pies, el equipo recibió una señal que cambió toda la operación. Los sensores subterráneos y el radar de penetración en el suelo instalados junto a la excavación estaban midiendo continuamente la densidad y la estructura del terreno que había debajo. Al principio las lecturas parecían normales, pero de repente, en una zona, los datos empezaron a mostrar algo inusual. Los sensores detectaron una zona hueca en esa zona, lo que significaba que podía haber un vacío bajo el suelo y la roca. El suelo de Oak Island suele estar relleno de capas sólidas, por lo que encontrar una cavidad vacía a tal profundidad se considera muy inusual. Cuando aparecieron estos datos por primera vez, el equipo ralentizó inmediatamente la excavación y volvió a comprobar las lecturas. Una segunda exploración a las pocas horas reveló la misma historia. Entre aproximadamente 90 y 95 pies, apareció una zona en la que la densidad disminuyó de repente, como si debajo existiera una pequeña cámara o cavidad. Rick Lagina llamó inmediatamente a los expertos, y todos los datos se mostraron en una gran pantalla. Los geólogos explicaron que si se tratara de una cavidad natural, su forma habría sido irregular, pero el patrón visible aquí era bastante limitado y concentrado. Esto también podría significar que formaba parte de una cámara artificial. Aquí es donde la emoción alcanzó su punto álgido, porque si realmente hay una cámara debajo, podría resultar ser el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island. Durante casi 225 años, la gente ha estado buscando una bóveda subterránea o una cámara del tesoro escondida en esta isla. Los historiadores creen que si realmente existe tal cámara, el valor de su contenido no se medirá únicamente en oro y plata. Su valor histórico podría alcanzar cientos de millones de dólares, pero el equipo sigue procediendo con cautela. Oak Island ha suscitado esperanzas y desconcierto en repetidas ocasiones. La excavación de Garden Shaft había llegado a un punto en el que cada decisión podía tener un impacto significativo. Por un lado, los sensores y los datos de perforación indicaban constantemente que podía haber algo inusual debajo. Por otro, a medida que aumentaba la profundidad de excavación, los riesgos también aumentaban rápidamente. Por ello, Rick Lagina Marty. Lagina y todo el equipo se enfrentaban ahora a una difícil cuestión. ¿Debían seguir excavando a mayor profundidad o debían detener la operación? Lo cierto era que esta excavación ya no era solo una exploración, sino una apuesta multimillonaria. Ya se habían gastado más de 10 millones de dólares en el proyecto Garden Shaft. Combinado con el coste de la maquinaria pesada, las plataformas de perforación, el revestimiento de acero, los sistemas de seguridad y toda la tripulación, la operación consumía miles de dólares diarios. Según muchas estimaciones, solo continuar la excavación podía costar cientos de miles de dólares cada semana. Pero el dinero no era el único riesgo. El verdadero peligro era el incierto entorno subterráneo. El suelo de Oak Island se considera extremadamente inestable. En cualquier momento podían producirse inundaciones repentinas, corrimientos de tierra
o el derrumbe de un pozo. Si esto ocurriera, no solo se dañaría la maquinaria, sino que también se pondrían en peligro las vidas de los que trabajan debajo. Por este motivo el equipo celebró una larga reunión. Ingenieros, geólogos y expertos en seguridad compartieron sus opiniones. Algunos creían que las pistas encontradas hasta el momento no eran lo suficientemente sólidas como para justificar un riesgo tan importante. Argumentaban que si la excavación continuaba y no se encontraba nada, podría convertirse en el fracaso más costoso de la historia de Oak Island. Pero Rick Lagina y algunos expertos creían que por primera vez en tantos años de exploración se habían encontrado pistas tan claras. Si realmente existe una zona hueca o una cámara debajo, este descubrimiento podría cambiar para siempre el misterio de 225 años de Oak Island. Por eso esta decisión no fue fácil. Por un lado había un gasto de millones de dólares y un riesgo enorme. Y por otro existía la posibilidad de que fuera la última oportunidad de llegar al tesoro oculto durante siglos. La excavación de Garden Shaft estaba ya muy cerca del momento que Rick Lagina, Marty Lagina y todo su equipo llevaban años esperando. Y los sensores ya habían indicado que podía existir una inusual zona hueca a una profundidad de unos 90 pies. Pero solo había una forma de averiguar la verdad: enviar una cámara. El equipo preparó inmediatamente una sonda con cámara de alta resolución. Se trataba de un sistema de cámara largo y robusto que se introducía con cuidado en el agujero de perforación. Todos los que estaban por encima veían imágenes en directo en una gran pantalla. A medida que la cámara descendía, la pantalla solo mostraba tierra húmeda, rocas y oscuridad. Entonces, de repente, apareció algo diferente. A una profundidad de unos 92 pies, la luz de la cámara golpeó algo sólido. La pantalla mostró una superficie que parecía completamente distinta del suelo y las rocas circundantes. La zona era más plana, como si se tratara de la pared de una estructura o del borde de un objeto mayor. El equipo ralentizó inmediatamente la excavación y decidió despejar la zona. Al retirar la tierra, el objeto visible en la cámara se hizo más claro. Algunos expertos pensaron que parecían vigas de madera, mientras que otros creían que podía tratarse de una estructura de piedra. Lo más sorprendente fue su forma. El objeto no parecía completamente aleatorio. Parecía ligeramente rectangular, como una caja, un cofre, o la entrada a una cámara. Rick Lagina, mirando la pantalla, dijo que si se trataba efectivamente de una estructura hecha por el hombre, podría significar que estaban muy cerca de resolver el mayor misterio de Oak Island. La historia ha sugerido repetidamente que alguien construyó una bóveda del tesoro o una cámara oculta bajo Oak Island. Algunas teorías sugieren incluso que allí podría esconderse un tesoro de siglos de antigüedad valorado en cientos de millones de dólares. Pero el equipo seguía actuando con la máxima cautela. Oak Island ha despertado esperanzas en repetidas ocasiones y en el último momento ahondó en el misterio. Sin embargo, lo que se veía bajo Garden Shaft aquel día dejó a todo el mundo preguntándose una cosa: ¿se trata solo de una vieja estructura? ¿O es la misma cámara oculta que la gente lleva buscando en el suelo de la isla desde hace casi 225 años? La excavación de Garden Shaft había llegado a un punto en el que todo el mundo se hacía una sola pregunta: ¿se va a encontrar realmente el tesoro de Oak Island? Durante casi 225 años, esta pequeña isla ha atraído a exploradores de todo el mundo. Cientos de personas la han visitado, se han gastado millones de dólares y se han excavado innumerables túneles. Pero cada vez que parecía que el misterio estaba a punto de resolverse, Oak Island ofrecía un nuevo giro. Ahora lo que el equipo de Rick Lagina y Marty Lagina estaba viendo bajo Garden Shaft había reavivado esta vieja historia. La estructura sólida visible en las imágenes de la cámara de la sonda tenía un aspecto completamente distinto. Su forma no se asemejaba a la del suelo o la piedra circundantes. Algunos expertos la interpretaron como una forma rectangular, como parte de una antigua cámara o arcón de madera. Si realmente resultara ser una estructura hecha por el hombre, significaría que alguien talló un nicho especial bajo Oak Island hace siglos y escondió algo. Según los historiadores, este tipo de ingeniería subterránea solo se utilizaba para ocultar algo extremadamente valioso.
Por eso algunos creen que bajo Oak Island podría esconderse una cámara acorazada llena de oro plata o artefactos históricos valorada hoy en cientos de millones de dólares. Pero aún no estaba todo claro. En anteriores exploraciones de Oak Island se habían descubierto indicios que luego resultaron ser meras formaciones naturales o restos de antiguas excavaciones, por lo que el equipo procedió con la máxima cautela. Los ingenieros comprobaban repetidamente los sensores y los escáneres. La excavación se realizaba lentamente para que si había una cámara debajo no se rompiera. Porque si realmente existe una cámara sellada, dañarla podría ser la mayor pérdida para el descubrimiento. Rick Lagina dijo una vez que la mayor fuerza de Oak Island es su misterio. La isla siempre da esperanzas a la gente, pero revela toda la verdad a muy pocos. Sin embargo, esta vez las cosas parecían diferentes. La estructura visible bajo el pozo del jardín era mucho más fuerte que las señales anteriores. Los sensores también mostraban repetidamente lecturas inusuales en el mismo lugar. Ahora la cuestión no era solo qué había debajo. La cuestión era si el equipo llegaría realmente al lugar donde yacía el mayor secreto de Oak Island, porque si realmente resultaba ser una cámara del tesoro, este descubrimiento no solo cambiaría la historia de Oak Island, sino que quizás podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos de toda la historia de la caza del tesoro. Pero siempre hay que recordar una cosa en la historia de Oak Island. A veces, el mayor secreto se esconde justo debajo de lo que vemos actualmente. Y puede que el verdadero tesoro siga oculto a solo unos metros bajo este misterioso subsuelo.